En Colombia y en el mundo, durante años, las mujeres fueron relegadas al cuidado de sus hijos y de su hogar. A su vez, la mujer siguió siendo considerada como el sexo débil, debido a que al entrar al sedentarismo, los hombres eran los encargados de realizar las actividades que requerían fuerza, mientras que las mujeres eran sometidas a rutinas más delicadas. Aquí empieza el maltrato psicológico, el inicio de una vida en silencio. Primero, el concepto de violencia. Nosotros consideramos que violencia es todo acto llevado a cabo con la intención percibida o real, ¿no? Así que nosotros, y hago esa aclaración porque muchas personas entienden violencia que es solamente un acto concreto, ¿no? Nosotros decimos que la violencia también se extiende a ser un acto percibido. O sea, si la víctima percibe como que está siendo abusado o abusada, se siente intimidada o intimidado, y eso socava o maltrata su autoestima, su autoimagen de alguna manera, nosotros lo entendemos como un acto violento, ¿no?, en contra de la persona. Así que nosotros entendemos que el acto de violencia es aquel acto concreto percibido que se lleva a cabo con la intención de imponer o sobreimponer poder y control de una familia sobre otra, y que todos son miembros, ¿no?, del mismo sistema familiar. Dentro del campo de la violencia familiar, obviamente, nosotros atendemos casos de violencia física, violencia emocional y violencia psicológica. Obviamente, cuando nosotros miramos lo que nosotros utilizamos como lo que se conoce como la rueda de poder y control, también nos damos cuenta que hay otro sinnúmero de expresiones de la misma violencia, que la violencia económica, la violencia por la prole, la violencia en relación a la autoestima, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos una manera de diferenciar lo que es violencia emocional y violencia psicológica, ¿no? Nosotros pretendemos entender de que la violencia emocional es aquella agresión que es momentánea, pero que es aguda. Casi siempre tiene que ver con aspectos físicos, casi siempre tiene que ver con el futuro de la víctima. Por ejemplo, un hombre o una mujer que tiende a injuriar a su cónyuge, haciéndole saber que está sobrepeso, que es horrible, que es indeseable, que no va a llegar a nada, ¿no? Es un momento de violencia verbal que va y ataca la imagen de la persona, pero es momentáneo, ¿no? Nosotros entendemos que la violencia psicológica es aquella violencia que entonces se manifiesta como una tortura, que es consistente, que es permanente y que tiene ciertos elementos exteriores que pueden llegar a socavar el interior. Dicho sea de paso, nosotros decimos que el momento más crítico y más peligroso en la vida de una víctima de violencia familiar es cuando ella decide salir de la relación. Y no es solamente de lo que ella se va a desprender, sino de todo lo que ella se expone, porque la esclavitud psicológica que el ofensor tiende a sentir en relación a la víctima le hace ver a la persona, a la víctima, no como una persona, sino como un pedazo de propiedad, sino como su propiedad, como un objeto. El común de las víctimas que han decidido salir de la relación abusiva, que es muy común, por lo menos en los Estados Unidos, es cuando ellas entienden que su prole está en peligro, que la violencia va a ser progresiva y que no es necesariamente progresiva en relación a los golpes, porque hay ofensores que han decidido que los golpes ya son innecesarios, porque tienen tanto control de la víctima, la tienen tan intimidada, que ya no es necesario que él le pegue. Con una mirada es suficiente, ¿no? Aquellas personas quienes son importantes para nosotros. Yo creo que eso sería otra recomendación que yo daría, y obviamente también ver cuáles son las reglas culturales en las cuales nosotros nos hemos criado. Yo creo que la mayor parte de nuestras culturas son bastante efectivas en establecer cuáles son los tratos y cuáles son los maltratos. Y en ocasiones nosotros queremos redefinir nuestra cultura simplemente para poder justificar una relación, y siempre fracasamos. Es que nosotros tenemos la tendencia a creer que la criminalización del fenómeno es la solución del fenómeno, y es solamente una parte integral de las soluciones que nosotros debemos estar buscando. Seamos francos, nuestra sociedad, de nosotros los hombres, nos han dado la oportunidad y el espacio para nosotros recibir ciertos beneficios simplemente por ser hombres. Es muy extraño que en nuestros países en América Latina todos los hombres paguen el mismo tipo de condena por el mismo crimen en contra de las mujeres. Eso ha sido una falacia. Uno de los elementos que nosotros tratamos muy de cerca es el elemento de la vergüenza tóxica. Nosotros creemos que todos los seres humanos, nosotros nacimos con ese sentido de vergüenza, ¿no?, que nos permiten a ti y a mí vivir dentro de los parámetros sociales en los cuales nosotros nos estamos criando. En un día de calor sería fantástico poder salir desnudo a la calle, pero nosotros sabemos que hay ciertos parámetros sociales que dicen que eso no es permisible.
Y quien lo hace, obviamente, aparte de pagar ciertas penas, se siente avergonzado porque sabemos que eso no es permisible. Lo único que necesitamos de eso es un poquitito de ese tipo de vergüenza saludable, ¿no? Que nos ayuda a mantenernos dentro de los parámetros. Eso es muchísimo más efectivo que encerrar hombres por 5, 6, 7 meses. Y yo no pretendo decirle a Colombia qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Sí. O los defensores de violencia doméstica, pero por lo menos a nosotros nos ha resultado que es un modelo mucho más efectivo, con la intención y el objetivo de detener el progreso del ciclo, de poder hacer las intervenciones necesarias, porque a mí lo que me interesa es poder detener el hecho de que la próxima generación siga perpetuando el problema. Así que si yo puedo detener el problema, hacer las intervenciones con el ofensor de hoy y de esa manera afectar su prole, de tal manera que sus hijitos varones, sus niñas, puedan observar que papá definitivamente ha cambiado, como decimos nosotros, pero que en realidad lo que han hecho ha sido modificar la conducta, yo creo que eso es más efectivo que gastarse los 1.000 o los millones de pesos tratando de mantener a un hombre detrás de una prisión, que simplemente lo más que sucede es que salen mucho más enojados, siguen más resentidos y obviamente si logran salir de la relación abusiva en la que se encontraban, se va a seguir perpetuando con la próxima mujer que aparezca en su vida porque el comportamiento no ha sido modificado. Debido a la inalcanzable lucha de los movimientos femeninos, la mujer fue adquiriendo derechos con respecto al voto y su participación en política. En Colombia, la mujer pudo votar por primera vez durante el mandato de Gustavo Rojas Pinilla, y fue en el año 2000, con la Ley 581, conocida como Ley de Cuotas, que se reglamentó la participación política de la mujer en los diferentes órganos del poder público, los cuales deben estar integrados por ella al menos en un 30%. A pesar de la lucha de la mujer, en la actualidad evidenciamos un grave fenómeno social, el cual se basa en la violencia de género, que constituye una violación de derechos humanos y libertades fundamentales, que puede ser manifestada de múltiples maneras, llegando a causar graves consecuencias físicas y psicológicas, donde desafortunadamente continúa con un proceso que puede conllevar al feminicidio como desenlace fatal. A pesar de no ser la mujer la única víctima, es la mayor denunciante, y esto ocurre debido al machismo que aún rodea la sociedad en la que vivimos. Actualmente, el Congreso de la República debate el proyecto de Ley 49 del 2012, inspirado en la muerte ocasionada a Rosa Elvira Celi en el Parque Nacional, el cual busca tipificar y condenar el feminicidio como un delito autónomo, que se refiere a la muerte ocasionada a una mujer por el simple hecho de serlo. Como sabemos, el Estado debe garantizar los derechos humanos de la mujer consagrados en la Constitución y a su vez en los tratados suscritos a nivel internacional. Por ello, el Estado es el que debe tomar las medidas legislativas para condenar las conductas punibles que atentan contra la integridad de la mujer. Aproximadamente, desde el año 2008, empezaron a salir a la luz los casos de feminicidio y de mujeres que habían sido quemadas con ácido por sus compañeros o por desconocidos ajenos a su entorno social. En ocasiones, estas víctimas deben ser sometidas a múltiples cirugías reconstructivas, con muchos obstáculos que en ocasiones van en su contra. Y sus victimarios utilizan ácido sulfúrico, ácido nítrico, soda acústica y demás sustancias químicas para dejarlas marcadas de por vida como si fueran de su propiedad. Ahora bien, ¿quién determina o justifica el maltrato a la mujer? La sociedad no puede aceptar que la mujer pague con su cara o con su cuerpo las consecuencias del maltrato psicológico. Hace unos años, la senadora Liliana Rendón, en una entrevista para CMI con Yamit Amat Serna, justificó el maltrato a la mujer, afirmando que ello ocurre porque lo provocaba y se lo buscaba. Dicho comentario entró en polémica, debido a las diferentes posturas que tenía la sociedad frente a las desmedidas palabras que usó la senadora para justificar el maltrato. María Cuervo Sánchez, Consuelo Oñate, Angie Guevara, Gina Potes y Rosa Elvira Celi han sido algunas de las gran cantidad de víctimas del maltrato, de las cuales a unas les cuesta la vida debido a las agresiones causadas por sus victimarios. Es inconcebible que cada 18 segundos una mujer sea maltratada en cualquier parte del mundo, sin tener la oportunidad de crear un plan de cómo salir
de la relación que conlleva el maltrato. Si Justicia, una ONG colombiana, integrada por aproximadamente 15 mujeres, adelanta una campaña que fue denominada como Ni Una Más, haciendo referencia a que ya es hora de que pare el maltrato hacia la mujer. A pesar de los múltiples intentos para que la justicia colombiana obre correctamente, Natalia Valencia González ha sido una de las víctimas más jóvenes del país que han sido agredidas con ácido. Y a pesar de haber capturado a su agresor, tal y como ella lo menciona, el Tribunal Superior de Bogotá decidió rebajarle la pena a 7 años después de haber sido condenado a 12. In the cold light of day, there in the midst of it, so alive and alone, words support like bone, dreaming of Mercy Street, where you're inside out, dreaming of Mercy